En el día de hoy seguimos con ese temario que lleva por título La canción del verano. Y en esta ocasión vamos a estar considerando el Salmo 32 y el título un poco del sermón o del mensaje de hoy es La canción del perdón. Y yo no sé si alguna vez has sentido un peso en el corazón por algo que hiciste. Una culpa que no puedes explicar del todo, pero que te duele y que no te deja en paz. Y tal vez intentaste seguir adelante haciendo como si nada hubiera pasado, solo para descubrir que el dolor y la culpa no desaparecen, sino que se hacen más profundos. Y pienso que todos en algún momento hemos experimentado esa carga invisible que nos roba la paz, el gozo, que nos roba la esperanza también. Y es ahí donde el perdón deja de ser un lujo, deja de ser una idea bonita y se vuelve una necesidad urgente. Y estaba pensando que hay historias que capturan muy bien, de forma poderosa, lo que significa ser perdonado. Y una de ellas es la de Los Miserables, una obra clásica que sigue la vida de un hombre llamado Jean Valjean, marcado por su pasado, pero transformado por un acto de gracia precioso. Yo no sé cuántos de aquí habéis visto la película, habéis leído la novela o habéis visto el musical. Pero este musical o la película está basada en una novela de Víctor Hugo. Y si no la has visto, como veo que la mayoría no la habéis visto, te haré un pequeño spoiler. Déjame contarte solamente cómo comienza esta historia. Esta historia tiene lugar en los turbulentos tiempos de la Revolución Francesa. Y este Jean Valjean, el protagonista, ha pasado 19 años en prisión, condenado por robar un simple pan para alimentar a los hijos hambrientos de su hermana. Imagínate, casi 2 décadas por un pan, en un mundo donde muchos no tenían absolutamente nada más que miseria. Y cuando este hombre por fin sale de prisión, Valjean es un hombre endurecido. Esos 19 años han cambiado su vida. Su pasado lo sigue como una sombra y la sociedad no le ofrece ni una segunda oportunidad ni un lugar donde poder comenzar de nuevo. Y sin rumbo pasa por accidente, llega a una abadía donde un anciano abad lo recibe con amabilidad. Le da comida, le da una cama donde descansar y sobre todo algo que no había recibido en mucho tiempo, le da dignidad. Y es entonces cuando ocurre una de las escenas más conmovedoras de toda la historia, una escena que encarna el poder del perdón. Durante la madrugada, Valjean, atrapado todavía por sus viejas costumbres, roba la valiosa cubertería de plata de aquel abad y huye. Pero la policía lo atrapa y lo lleva de regreso a la abadía y todos están esperando que el abad lo denuncie. Y el abad, lejos de acusarlo, le dice a los policías que él mismo le regaló aquella plata. Y no solo eso, le dice más, le dice que olvidó darle los candelabros que también tenía y se los entrega también. Y seguidamente se acerca allí a Valjean, le mira fijamente a los ojos y le susurra al oído: con esta plata he comprado tu alma, ya no le perteneces al mal, sino al bien. Y este acto de gracia desarma a Valjean por completo. Esa misma noche está luchando en la cama con su culpa y con su conciencia, pero ya no es el mismo. La semilla del perdón ha sido sembrada y esa misericordia lo transforma y decide cambiar de vida. Y aunque el abad que empieza en la historia desaparece de la misma, su acto de amor incondicional queda presente como un faro que guía al Valjean en cada momento difícil. El perdón
se convierte en la melodía que marca el ritmo y toda decisión de su nueva vida. Y no voy a contar más para no arruinar la historia por si alguno la quiere ver todavía. Pero esa escena nos recuerda que eso es el perdón, eso es el perdón. Es un regalo inmerecido que toca el corazón, que rompe las cadenas de la culpa y entona una canción nueva en el alma. Y esta es una historia que también puede ser la tuya. No sé si te ves reflejado en esta historia también. Tal vez tú también has cargado con un pasado difícil, con culpas que nadie conoce, que están ocultas, con errores que quizás quisieras borrar de tu historia, pero esa es precisamente la gracia que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos a Él con nuestro pasado, con nuestros fallos, con nuestras cadenas, Él no nos rechaza, no nos trata según lo que merecemos, sino según su inmensa misericordia. Y Dios no te devuelve al lugar de castigo, te recibe con los brazos abiertos. Y como el abad de la historia que os contaba, Jesús también pagó un precio muchísimo mayor para comprar también nuestra alma y darnos una nueva vida. Él no solo perdona lo que hiciste, también transforma tu interior. Te invita a dejar atrás tu antigua vida y comenzar una nueva, guiado por la luz del perdón que te ha otorgado. Y así como Valjean, puedes dejar atrás lo que fuiste y caminar hacia lo que Dios quiere hacer contigo. Porque cuando el perdón toca el corazón, todo cambia. Cuando el perdón toca el corazón de la persona, todo cambia. Y el Salmo 32 es precisamente eso, una canción de perdón. Está escrita por alguien que conocía el pecado profundamente, pero que también experimentó el alivio y la alegría de ser perdonado. Y esa es una nueva canción de una vida transformada. Así que vamos a leer primeramente este Salmo 32 y luego lo consideraremos por secciones. Dice así el Salmo 32: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mi pecado, mi cuerpo se consumió como un gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seáis como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Este es uno de los 7 salmos que encontramos entre los 150 que nos hablan del perdón, al igual que seguramente que el que conocéis más, que es el Salmo 51, donde David está confesando también su pecado. Y es curioso, y solamente os lo diré a modo de curiosidad, que este Salmo 51 fue escrito antes que el Salmo 32, no están en orden cronológico, pero ambos tienen como trasfondo la misma historia. El Salmo 51, como decía, es un clamor desgarrador de David por misericordia, donde él reconoce su pecado y está pidiendo al Señor que lo limpie de él.
Y el Salmo 32, en cambio, fue compuesto después y tiene una reflexión algo más profunda y madura. Es el testimonio, este Salmo 32, de alguien que ha sido perdonado y ahora enseña a otros sobre la dicha, sobre la alegría del perdón. Por eso este salmo comienza con esa declaración hermosa y poderosa sobre el perdón de Dios. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Sin embargo, me vais a permitir en esta mañana que altere el orden de los versículos en este mensaje. Altere o los desordene, como los queráis llamar. No vamos a empezar por el versículo 1, sino vamos a comenzar por los versículos 3 y 4, donde David describe lo que sentía antes de confesar su pecado. ¿Por qué empezar allí? Porque este es el punto quizás cronológico en la vida de David respecto del perdón, donde él revela su conflicto interior en estos versículos 3 y 4, donde revela el peso invisible, la carga silenciosa que hacían necesario ese perdón. Y es ahí donde la experiencia humana toca fondo y se vuelve urgente la necesidad de la gracia de Dios. Y los versículos 1 y 2 podríamos decir que son el clímax emocional del Salmo, el resultado glorioso que experimenta David en su transformación. Pero los versículos 3 y 4 nos muestran ese proceso, el silencio, la culpa, el desgaste físico, espiritual. Es ahí donde todos nosotros nos podemos reconocer quizás. Ese es nuestro punto de conexión, nuestro punto de partida. Comenzar por el dolor del pecado hace que el gozo del perdón todavía sea más real, más profundo, más deseado. Así que vamos a establecer un recorrido, como decía antes, un poco desde el punto de vista de lo que sintió David a través de las palabras que van pues del peso al alivio, del silencio a la confesión, de la culpa al canto. Porque solo quien ha sentido el peso del pecado puede valorar de verdad la libertad que trae el perdón a nuestra vida. Y es en ese trayecto que descubrimos que Dios sigue ofreciendo hoy el mismo perdón, la misma gracia, la misma libertad. Así que comenzamos leyendo otra vez los versículos 3 y 4. Dice así David: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. David no escribió este salmo justo después de pecar. Había cometido adulterio con Betsabé, mintió luego para encubrir su pecado y finalmente se convirtió en cómplice de la muerte del marido, del esposo de Betsabé, Urías. Y durante largo tiempo, casi un año, guardó silencio, tratando quizás de convencerse a sí mismo de que podía esconder aquello que había hecho. Pero mientras ocultaba su pecado, vivía en la miseria total. No fue sino hasta finalmente que confesó: Señor, he pecado contra ti, que su carga fue levantada. El pecado no confesado es como una enfermedad silenciosa. Te va consumiendo por dentro sin que se note por fuera, al menos por algún tiempo. Y David describe con honestidad su condición antes de confesar su pecado. Fijaros lo que él dice. Dice: mis huesos se consumían. No podía estar en paz ni siquiera consigo mismo. Y luego dice: tu mano pesaba sobre mí. Sentía la disciplina de Dios en cada paso que daba. Y luego dice que mi vigor se secó, mi vitalidad se secó. La culpa le quitó las fuerzas, le quitó el entusiasmo, le quitó el sentido de vivir. El pecado oculto afecta nuestro ser.
cuerpo, mente y también a las emociones. Y la culpa nos roba la paz, nos marchita por dentro, como decía antes, nos hace vivir con un peso constante. Pero cuando confesamos, algo cambia. Como dice el proverbio, Salomón escribe en el capítulo 28 de su libro, en el versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. El pecado oculto es como un virus que daña el sistema operativo de la computadora. Y sabéis lo que pasa, ¿no? Cuando un virus afecta el ordenador, todo se ralentiza, provoca errores, se paraliza también a veces la pantalla, se congela, como decimos. Nada vuelve a funcionar bien hasta que reiniciamos el sistema. Y la confesión precisamente es ese reinicio. Tener pecado oculto es como estar intentando nadar con una mochila llena de piedras. Mientras no las sueltas, cada brazada que das te cansas más, te vas hundiendo poco a poco hasta que decides soltar el peso. No sé si esto te ha pasado alguna vez. Dijiste algo que no debías decir y esa noche no puedes dormir bien. Haces algo en secreto y la conciencia no te deja tranquilo. David describe cómo su alma se secó como tierra agrietada en pleno verano. No tenía paz, ni energía, no tenía alegría. El pecado no confesado le robó el gozo de vivir. ¿Estás cargando con algo que hiciste y dijiste y no confesaste? ¿Tu conciencia se ha convertido quizás en un juez que no te da descanso? Tal vez hoy te sientes como David o te has sentido agotado, seco, con un peso interno que no te deja avanzar. Pues no ignores esa carga, esa incomodidad que a veces vivimos o que estás viviendo, es la voz de Dios que te está llamando al arrepentimiento. Y Él te invita a dejar de callar, a dejar de guardar silencio y confesar. Porque mientras haya pecado escondido, no hay descanso. Pero cuando confiesas, comienza la verdadera libertad. Y ahora sí leemos los versículos 1 y 2. Dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, ¿por qué esta exclamación de gozo? ¿Por qué tanta felicidad? Porque David sabía muy bien lo que era cargar con la culpa y también sabía muy bien lo que era ser perdonado. Por eso él está feliz. Por eso comienza así esta canción. Bienaventurado, que significa profundamente feliz, bendecido, lleno. El pecado lo había secado por dentro, pero el perdón lo restauró por completo. David nos muestra cómo Dios trata el pecado de una manera total. Fijaros, primeramente dice: bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Y dentro de ese tratamiento de Dios hacia el pecado, nos dice primeramente que es perdonado. Y la palabra perdonado significa levantar una carga pesada y llevarla. Dios quita el peso del pecado de nuestros hombros. Es como quitarte una armadura oxidada que aprieta, que impide respirar y moverte con libertad. Luego dice que bienaventurado aquel cuyo pecado es cubierto. Dios tapa nuestra culpa con su gracia. Lo que antes causaba vergüenza ya no está a la vista, ya no está expuesto. Y luego dice también que Él no lo toma en cuenta. Aquel que ha sido perdonado, ¿verdad? No lo toma en cuenta. Dios borra nuestro historial. No lleva un registro para echarlo en cara después. A veces nosotros, incluso cuando perdonamos, luego nos acordamos
de aquello que hemos perdonado y lo volvemos a sacar a colación, ¿no? Es como aquel cuento, ¿no?, de dos hombres que están hablando y hay uno que le dice: mira, yo cada vez que discuto con mi esposa, ella se pone histórica. Y el otro dice: querrás decir histérica. Dice: no, histórica. Cada vez que discutimos, ella saca las cosas del pasado que tiene contra mí. Bueno, no es así el perdón de Dios. Él no se pone en modo histórico, como dice el profeta Isaías. Cuando Dios perdona, ya no se acuerda de nuestros pecados. Él dice en el capítulo 43, versículo 25: yo soy el que borra vuestras transgresiones por amor a mí, y no me acuerdo más de vuestros pecados. El perdón del cual nos habla David no fue un perdón parcial, condicional o temporal. Fue un perdón completo. Dios lo quitó, lo cubrió y lo olvidó. El reformador Martín Lutero dijo que el perdón de Dios es como escribir nuestros pecados en la arena. Y luego llega la marea de la gracia de Dios y lo borra sin dejar rastro. Así es el perdón divino, no deja cicatrices ni antecedentes. Nuestro pecado ha sido perdonado, cubierto y no tomado en cuenta. Y todo eso sucede sin necesidad de fingir ni aparentar nada. Fijaros que David dice en el versículo 4 de que todo esto lo hace Dios cuando perdona. Dice: con la persona en cuyo espíritu no hay engaño. Y esto no significa que seamos perfectos o que no tengamos errores, sino que se refiere a aquellos que reconocen honestamente su pecado. Es la idea de ser auténticos, es decir, no esconder, no justificar, no maquillar lo que hemos hecho. Escucha bien, la clave de la vida cristiana no es una santidad perfecta. La clave de la vida cristiana es un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento sincero. No se trata de fingir que todo está bien, sino de aceptar que a veces no lo está. Debemos de reconocer sin excusa que cometemos errores y que actuamos a veces mal. Y el problema es que muchas veces ni siquiera somos honestos con nosotros mismos sobre nuestros pecados. Dios no bendice las máscaras, sino la sinceridad del corazón. Y quizás tal vez en algún momento has pensado o piensas que tu pecado es pequeño y no vale la pena confesarlo. O quizás lo consideras tan grande que crees que no tienes perdón. Pero todo pecado necesita ser tratado. Y en Cristo el perdón, como decía antes, es completo. Y con este perdón viene el verdadero gozo. Por eso estaba exclamando el salmista David: bienaventurado. ¿Has experimentado esa dicha del perdón? El perdón no es solamente una idea religiosa, es una experiencia real que transforma el alma de aquel que confía en Dios. Y transforma el alma desde dentro. La verdadera felicidad no se encuentra en ignorar el pecado, sino más bien, como dice David, en saberse perdonado. Ahí es donde está la verdadera felicidad. Dice el versículo 5: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. David finalmente decidió dejar de esconder su pecado. Lo confesó y el perdón fue inmediato. Y recordemos cómo ocurrió. Fue el profeta Natán quien se acercó a David y con una historia le expuso su pecado. Y David, entonces quebrantado, respondió con humildad: he pecado contra el Señor. Esto lo encontramos en el libro 2 de Samuel, en el capítulo 12. Y había
pasado casi un año, como decía antes, sumido en la miseria, sintiéndose seco por dentro, pero cuando confesó de forma sincera, su carga fue levantada. El dolor se transformó entonces en alivio. Los gemidos se convirtieron en canciones y pudo volver a levantar la cabeza, restaurando su relación con Dios. Y David también describe su confesión de forma clara, sin adornos. Él dice: te manifesté mi pecado. Asumió su responsabilidad sin echarle las culpas a nadie más. Mi pecado, te manifesté mi pecado. Y luego dice: no encubrí mi iniquidad. Fue totalmente transparente, sin excusas. Y luego dijo: confesaré mis transgresiones al Señor. Fue directo a la única persona que podía perdonarlo, al Señor. Confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Y qué hizo David para recibir este perdón? Pues no hizo promesas, no acumuló méritos, no fue perdonado por ser perfecto, sino porque confesó con sinceridad. Esto fue lo que hizo David: confesar con sinceridad. No hubo engaño ni justificaciones, solamente una confesión honesta. Y Dios, como aquel abad que estábamos contando en la historia con Jean Valjean, no solo lo perdonó, sino que también lo liberó. ¡Qué transformación! ¡Qué transformación! De aquel silencio de David doloroso pasamos a una confesión totalmente liberadora. David no se limitó a decir: bueno, lo siento, sino que reconoció su pecado, lo llamó por su nombre, fue honesto. Y eso es crucial. Tenemos que llamar al pecado por lo que es, porque hay una solución para el pecado, que es el perdón. Pero hasta que no reconocemos que lo que hicimos y que lo que hicimos está mal, no podremos experimentar esa liberación que nos da, esa restauración que quiere darnos también Dios. La confesión no solamente es informarle a Dios que pecamos, también implica un cambio, un alejamiento del pecado. Y solamente cuando dejamos de callar lo que hicimos, cuando dejamos de esconder nuestras transgresiones y admitimos ante Dios lo que apenas podemos admitir hacia nosotros mismos, es que comenzamos a experimentar el fruto del perdón. En lugar de confesar de manera vaga y general, como muchas veces hacemos, hemos de confesar nuestro pecado de forma específica. No digas: exageré un poco. Di: pequé al mentir y distorsionar la verdad. No digas: me equivoqué un poco. Di: ofendí con orgullo, con envidia, con egoísmo. No digas: no fui completamente honesto. Di: pequé al ocultar información importante. Y cuando somos sinceros, la respuesta de Dios no se hace esperar. Dice el versículo 5: y tú perdonaste la culpa de mi pecado. No dice: y tú perdonarás. Dice: y tú perdonaste. Tiempo presente. Al momento, cuando uno confiesa, Dios perdona. Confesar es como abrir una ventana en una habitación que está cerrada y a oscuras. Entra la luz, se renueva el aire. Así es la confesión. Limpia el ambiente del alma y deja paso y espacio a la paz. Es como aquel hijo pródigo, ¿os acordáis de la historia? No la voy a mencionar ahora, pero él vuelve de regreso al padre y seguramente que estaba oliendo a cerdo, estaba sucio, estaba humillado, pero aún así fue recibido con un abrazo, sin reproches. La confesión fue el inicio de su restauración. Dios no está esperando de nosotros un discurso religioso, ni excusas bien elaboradas tampoco. Solo espera un corazón sincero.
Y cuando confesamos de verdad, Él no duda, perdona, limpia y restaura. Eso es la gracia de Dios en acción. El perdón no borra siempre, también hay que decirlo, las consecuencias, pero sí restaura nuestra relación con Dios. Así que hoy puedes confesarle todo, sabiendo que Él te perdonará. Él te perdonará. El predicador Charles Spurgeon contó de un joven que decía: Dios no puede perdonarme. Y eso lo repetía continuamente: Dios no puede perdonarme porque he caído muchas veces. Y el predicador Spurgeon le respondió: entonces el perdón no sería gracia, sino un premio. Dios no perdona porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. Dios no te perdona porque seas bueno, sino porque Él es bueno. El perdón no es un premio al esfuerzo, sino un regalo de gracia. Y dice los versículos 6 y 7, seguimos avanzando: por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Después de haber sido perdonado, David transforma esa experiencia suya en una invitación para todos nosotros. Es como si dijera: bueno, no cometas el mismo error que yo. No te quedes callado, no tardes en confesar. Él aprendió por las malas que el silencio solo prolonga el sufrimiento. Y por eso ahora nos anima a buscar a Dios de inmediato. Como dice el profeta Isaías: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, y amadle en tanto que está cerca. Hay un tiempo de gracia, un momento en el que Dios puede ser hallado. Y no es que Él se oculte, no es que Él se esconda, es que nuestros corazones pueden endurecerse. Y las oportunidades pueden pasar entonces, y las circunstancias pueden cambiar. Cuando uno en su corazón se endurece en el pecado y ya casi acepta como algo normal ese pecado. Y lo que hoy se siente a veces como convicción, entonces mañana puede ser indiferencia cuando eso sucede. Por eso no digas nunca cuando oigas la voz de Dios que está llamándote, no digas nunca mañana. Si Dios te está hablando hoy, es porque quiere restaurarte hoy. No esperes a que el fuego se salga de control para buscar el extintor. No esperes a estar hundido para pedir ayuda. Busca a Dios ahora, mientras está cerca. No sé si estás esperando el momento perfecto para volver a Dios, pero el momento es hoy. No sigas cargando lo que Dios está dispuesto a perdonarte. No ignores esa voz suave que habla a tu corazón. Si sientes que Dios te está llamando, responde, y responde pronto. Cuando recibes el perdón de Dios, algo cambia en tu relación con Él. Porque ya no corres de Él, sino que corres hacia Él. Fijaros cómo cambia la situación. Ya no lo ves como un juez, sino lo ves como un refugio. Es lo que dice el Salmo. Es como ese niño que después de caerse va llorando a abrazarse a su padre, porque allí es donde va a encontrar consuelo, va a encontrar seguridad, va a encontrar descanso. Y David lo expresa así: tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Dios solamente no perdona, sino que también Dios nos protege. En Él encontramos seguridad, no condena. Él es un escondite, no para huir de la vida, sino para ser renovados por ella. Dice David también: me rodeas con cánticos de liberación. Lo que era tristeza ahora se convierte
en un canto. Y es que cuando confesamos con sinceridad, Dios no solamente nos limpia, sino que nos esconde también en su presencia, nos protege de la culpa, de la vergüenza y de las consecuencias eternas del pecado. Tú eres mi escondedero, me guardarás, me rodearás. Dios nos protege también. Y la confesión abre la puerta a esa relación segura con Él, un lugar donde no nos alcanza la destrucción que merecíamos. Cuando decimos que Dios es nuestro refugio, nuestro escondite, nuestro escondedero, es como estaba pensando y me venía a la mente la idea de un búnker. Y sabéis lo que es un búnker, ¿no? Los que habéis visto seguramente alguna película de la Segunda Guerra Mundial. Durante esa guerra, cuando sonaban las alarmas del bombardeo, la gente no se quedaba en sus casas. Corrían a los refugios subterráneos, a los búnkers construidos especialmente para resistir el ataque. Y las bombas caían y los edificios podían desplomarse, pero los que estaban dentro del refugio quedaban a salvo. Así es el perdón de Dios. No siempre elimina todas las circunstancias externas del pecado, pero te protege del juicio, de la culpa que aplasta, del miedo también a veces que paraliza nuestras vidas. Cuando te refugias en Él, el alma está segura, aunque afuera haya ruinas. Y David no solamente dice, me perdonaste, y también me escondiste, dice, me rodeaste con cánticos de liberación. Esa es la canción del perdón. Una canción que silencia a aquel que nos quiere acusar, que calma la tormenta interior y que te recuerda que estás seguro en los brazos del Padre. Así que piensa, ¿a dónde corres cuando te equivocas, cuando fallas? ¿Hacia Dios o lejos de Él? El perdón no solamente limpieza, es refugio también. Así que no tienes que seguir escondiéndote cuando Dios ya preparó un escondite para ti. Confiesa, corre a Él. Ahí está tu seguridad. Y dice los versículos 8 y 9, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No sean como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento, que deben ser dominados con bocado y freno, porque si no, no se acercan a ti. Como decía antes, Dios no solamente perdona y protege. Ahora también hay menciona alguna cosa más. David dice que también nos enseña y nos dirige. Él no se limita a limpiar nuestro pasado, también quiere guiar nuestros pasos hacia el futuro. No quiere que sigamos caminando solos, tropezando a ciegas. No solo ofrece una dirección amorosa, sino también una dirección sabia y personal. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Dios desea, Dios anhela guiarnos, no con imposición, sino con ternura. Y David nos llama a dejarnos conducir con docilidad. Él dice, no seamos como el caballo o como el mulo, que son tercos, sin entendimiento, que solamente responden cuando son forzados, con riendas, con frenos, con dolor. ¿Verdad? A veces se necesitan utilizar las espuelas para hacer guiar al caballo o al mulo. Dios quiere hijos, no quiere animales rebeldes. Un niño que confía en la mano de su padre no necesita empujones, solo necesita estar sujeto de su mano. Así debemos de confiar con Dios, confiados, obedientes, cercanos a Él. Y ahora David, quien antes ocultaba su pecado, habla como alguien que ha sido restaurado. Ya no es el fugitivo, ahora es el testigo de la gracia de Dios. Y el perdón no solamente le limpió el pasado, sino que también redefinió su futuro. Y Dios le dice, te enseñaré el camino, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti.
Qué imagen tan íntima. Dios quiere guiarnos con una mirada amorosa, no con gritos, no con castigos. Un caballo, como decía antes, necesita el freno, pero un hijo solo necesita ver los ojos de su padre o de su madre para saber qué hacer. Yo no sé si has visto, somos hijos y padres, todos los que estamos aquí, no las dos cosas a la vez, pero algunos sí. Pero no sé si has visto a un padre que con solamente una mirada le dice a su hijo lo que tiene que decirle, el mensaje que le quiere transmitir. Yo recuerdo a mi padre así, de tanto en tanto levantaba la mirada y ya sabíamos que lo que estaba diciendo, basta ya, pero no hablaba. No hace falta levantar la voz, basta una mirada, porque el amor ha creado ese vínculo tan fuerte que la guía más suave se entiende. Bueno, así es la guía de Dios, tierna, constante, personal. Dios no quiere forzarte, no quieres que vivas empujado por la culpa, el miedo o la presión. Quiere guiarte como un padre que guía a su hijo con amor, con paciencia, con cercanía. Bueno, ¿estás dejando que Dios te guíe? Esa es la pregunta que podemos hacernos de estos versículos. ¿O estás luchando contra Él? Tal vez ya fuiste perdonado, pero todavía quieres seguir teniendo el control de tu vida. Recuerda que el perdón no es solo para que te sientas mejor, es para que camines en una nueva dirección. Y Dios quiere llevarte por un camino de obediencia, lejos del pecado que tanto daño te hizo. Pero para eso necesitas rendirte a Él, no resistirte. ¿Estás listo para soltar las riendas de tu vida y dejarle a Él guiar? Y llegamos a los últimos versículos, versículos 10 y 11. Dice, muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos los rectos de corazón. El Salmo comenzó con culpa, con silencio, con sequedad y termina con alegría, con canto, termina con celebración. El perdón de Dios no solamente alivia al alma, sino que también la libera. No solamente un acto legal en el cielo, el perdón, es una canción nueva que nace del corazón de aquel que ha sido restaurado. Es volver a vivir, es volver a cantar, es volver a disfrutar de la presencia de Dios. Y David lo expresa con fuerza, dice, regocíjense en el Señor, porque ya no hay condenación. Alégrense justos, no por ser perfectos, sino por haber sido alcanzados por su gracia. El Salmo estalla, es la apoteosis ya, ¿no? Estalla en gozo. Los que han sido perdonados tienen una nueva canción, una canción de libertad, de esperanza y alegría. Estaba pensando quizás en una ilustración para darnos cuenta de ellos, aunque todos hemos podido experimentar esa misma situación. Imagínate a un hombre que ha vivido años en completa oscuridad y está ciego desde hace tiempo. Aprendió a moverse a tientas y a vivir entre las sombras, pero nunca dejó de anhelar la luz, de desear la luz. Y un día, tras una intervención inesperada, recupera la vista. Y al principio puede parpadear, confundir la claridad, pero pronto comienza a ver formas, comienza a ver colores, comienza a ver rostros. No sé si lo podemos imaginar esto. Su reacción no puede contenerse. Ríe, llora, cae de rodillas, canta, porque ver de nuevo lo cambia todo, lo cambia todo. Así es el perdón. Cuando Dios abre nuestros ojos espirituales y levanta el peso de nuestra culpa, no solo volvemos a respirar, sino que podemos volver a cantar. Dice el versículo 11, alégrense en el Señor, regocíjense justos, den voces de júbilos todos los rectos de corazón. La canción del perdón no es otra que el estallido de un gozo
del alma restaurada. Es el canto de quien estuvo en sombras y ahora vive en la luz. Ya no canta desde la culpa, sino desde la gratitud. Ya no vive bajo el peso del pasado, sino bajo la luz del amor de Dios. Me rodearás con cánticos de liberación. No hay alegría como la de aquel que ha sido perdonado. No hay libertad como la de aquel que fue culpable y aún así ha sido amado. Y no hay fuerza como la de aquel que fue restaurado y ahora canta. John Newton, quizás el nombre no suena, pero sí la canción, es el autor de Sublime Gracia, la canción que algunas veces cantamos. Bueno, él fue también compositor de otras muchas canciones, pero esta es la más famosa. Pues este hombre, John Newton, fue durante muchos años un traficante de esclavos. Pero cuando conoció el perdón de Dios, su vida cambió por completo. Y él, estando ya en su lecho de muerte, dijo: solo sé dos cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Esta es la canción del perdón. ¿Estás cantando hoy? ¿Tu vida refleja el gozo de aquel que ha sido perdonado? Si ya fuiste restaurado, que tu vida anuncie con alegría ese perdón. Y si no, Dios quiere darte una nueva canción. Confiesa, recibe el perdón, vuelve a cantar. Dios no quiere que vivas siendo esclavo de la culpa, sino libre, alegre, restaurado. Él te rodeará con cánticos de liberación, porque esa es la canción de los perdonados. Y solamente una conclusión final, recordando y repasando un poco lo que he estado comentando en esta mañana. El Salmo 32 es el testimonio de alguien que cargó con el peso del pecado, pero que también experimentó la dulzura del perdón. Es la historia de David, pero también puede ser tu historia. Dios quiere llevarte del silencio al canto, del dolor al alivio, de la culpa a la alegría. Y todo comienza con una confesión sincera y un corazón abierto a su gracia. Todo cambió para David cuando decidió confesar, y lo mismo puede pasar contigo. Dice Juan el apóstol en su primera carta, capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La confesión completa trae restauración completa. Así que si eres creyente, si conoces a Dios, pero tal vez todavía hay pecado en tu vida, has pecado y estás ocultando quizás ese pecado, quizás estás viviendo en culpa, en ocultamiento, en sequedad espiritual. Has callado lo que quizás deberías confesar. Has sentido quizás que ya es tarde. Has pensado que Dios se ha alejado de ti. Pero escúchalo bien, Dios no se ha movido. Dios no se ha movido. Su gracia sigue esperando. Su amor todavía sigue llamando. Y la buena noticia es que aún puedes volver. El Dios que restauró a David puede restaurarte también a ti. Y no importa lo que hiciste, su gracia es mayor que tu pecado. Y hoy puedes volver a cantar. Del silencio a la canción hay una oración sincera de distancia. Si aún no has confesado o no has confiado en Cristo, quizás has vivido alejado de Dios, has tratado de llevar tu vida a tu manera y ahora el peso de tus errores te está alcanzando. Has intentado tapar el vacío con muchas cosas, pero la culpa y el temor siguen allí. Escucha esta verdad que puede cambiar tu vida. Jesús ya pagó por todo en la cruz. Él tomó tu lugar, cargó tu culpa y recibió el castigo que tú y yo
merecíamos. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El inocente fue tratado como culpable, para que el culpable pudiera ser tratado como inocente. Ese es el Evangelio, eso es la gracia de Dios. Su sangre no solamente limpia lo que hiciste, también sana lo que eres. El perdón no es barato, pero fue ofrecido gratuitamente porque Jesús pagó el precio más alto en la cruz. Así que tanto si eres creyente como si nunca has confiado en Jesús, hoy puedes dejar de esconderte. Hoy puedes venir a Dios tal como estás, no con miedo, sino con fe, no para ser juzgado, sino para ser abrazado, no para seguir cargando la culpa, sino para dejarla a los pies del Salvador. Gracias a la cruz puedes confesar sin temor, porque hay gracia. Y puedes mirar al cielo sin vergüenza, porque hay paz. Puedes volver a cantar, porque hay perdón. Dice el profeta Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Hoy Dios te dice: ven, confía en mi perdón, yo soy tu refugio. Dios no espera perfección, solo espera un corazón arrepentido. El perdón de Dios no solamente borra nuestro pasado, también compone una nueva canción para tu futuro.